El sol no se levantó aquella mañana. Ni un rayo rompía la oscuridad que cubría el pequeño pueblo de Santa Lucía. Las calles estaban silenciosas, y un frío extraño recorría los huesos de quienes se atrevían a asomarse a la ventana. Santiago despertó con un nudo en el pecho, como si el mundo le hubiera negado la respiración. En la plaza central, algo llamó su atención, una mancha húmeda sobre la piedra, que brillaba bajo la penumbra. Se inclinó y vio letras formadas por lágrimas secas, formando palabras que no podía comprender del todo. He llorado por ustedes. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién, o qué, podía escribir así? Cada letra parecía latir, palpitando con un dolor tan profundo que Santiago sintió un temblor recorrer su cuerpo. El pueblo entero estaba sumido en un silencio inquietante, nadie se atrevía a hablar, y sin embargo, un murmullo sutil parecía salir de todas partes a la vez. Santiago comprendió algo terrible, no era un accidente. Alguien, o algo, había dejado un mensaje, y él era el primero en leerlo. Sintió una mezcla de miedo y fascinación, como si el destino lo estuviera llamando hacia algo que jamás podría deshacer. Mientras extendía la mano para tocar otra lágrima, una sensación gélida lo recorrió, la tinta líquida brillaba. Y por un instante, parecía moverse, formando un nuevo mensaje que lo llamaba, como si supiera su nombre. El amanecer no debía existir, y él estaba a punto de descubrir por qué. Cada lágrima de Dios tenía un mensaje que podía destruir o salvar. Santiago todavía temblaba por lo que había visto en la plaza. La primera lágrima, aquella que había leído al despertar, no era solo agua, era un fragmento de algo más grande, algo que parecía conocer cada secreto escondido en su alma. Esa tarde, mientras caminaba por las calles vacías, vio a alguien observándolo desde la sombra de la iglesia. Una mujer de mirada intensa, con los ojos tan profundos que parecía leerle los pensamientos. Me llamo Isabela, dijo con voz suave pero firme, y puedo leer lo que las lágrimas de Dios quieren que veas. Santiago sintió un escalofrío. ¿Cómo alguien podía entender aquello que él apenas comenzaba a comprender? Isabela lo llevó hasta un rincón del templo donde más lágrimas habían caído, formando palabras sobre los bancos y el piso de madera. Cada frase revelaba una culpa oculta, un dolor olvidado. Algunos mensajes eran advertencias, otros promesas, pero todos estaban impregnados de un poder que obligaba a enfrentar la verdad. La ciudad comenzaba a dividirse silenciosamente, algunos ignoraban los signos, otros se dejaban llevar por un miedo primitivo. Cuando Santiago tocó la siguiente lágrima, ésta se movió, formando un símbolo que brillaba con un resplandor frío. Un susurro apenas audible recorrió su mente: si lees hasta el final, sabrás lo que nadie se atreve a contar. Santiago entendió que ya no había retorno. Había encontrado la primera pieza de la carta, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La iglesia estaba vacía, pero alguien cantaba una melodía que nadie podía escuchar. Santiago y Isabela empujaron la pesada puerta de madera y un frío sobrenatural los envolvió. El aire olía a cera quemada y a algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Desde el altar, surgían susurros, suaves y persistentes, como si cientos de voces quisieran hablar a la vez. Cada palabra se deslizaba dentro de sus mentes, revelando secretos que Santiago nunca había confesado. Recuerdos enterrados bajo capas de miedo y vergüenza. Escucha con el corazón, no con los oídos, advirtió Isabela, mientras sus ojos se iluminaban con un brillo extraño. Santiago comprendió que las voces no eran solo ecos, eran advertencias, instrucciones y fragmentos de la carta que Dios había escrito con lágrimas. Mientras exploraban, vieron sombras moverse entre los bancos, figuras que desaparecían cuando parpadeaban. El miedo se mezclaba con fascinación, la sensación de que alguien o algo los observaba era ineludible. De repente, un pedazo de papel apareció flotando frente a Santiago, suspendido en el aire como si una mano invisible lo sostuviera. Sobre él, con tinta que parecía hecha de luz líquida, estaba escrito: quien se atreva a leer hasta el final conocerá lo que nadie quiere enfrentar. Un escalofrío recorrió su espalda.
No estaban solos. La iglesia, aunque vacía, respiraba, y las voces susurraban ahora un nombre, Santiago. La carta había encontrado a su lector, y no permitiría que escapara. Las palabras de Dios ardían en el corazón de quien las leía. Santiago apenas podía respirar. El papel flotante frente a él comenzó a emanar un calor sofocante, como si cada letra estuviera encendida con un fuego invisible. No era un calor normal, quemaba sin dejar marca, penetrando el alma antes que la piel. Isabela lo sostuvo del brazo con fuerza. Cada mensaje tiene un precio, susurró, con los ojos llenos de terror. No todos sobreviven a lo que dice la carta. Santiago, temblando, tocó otra lágrima que había aparecido sobre el altar. Al instante, un dolor agudo recorrió su pecho, imágenes de sus peores culpas y miedos explotaron en su mente. Mentiras, traiciones, silencios que habían destruido a otros sin que él lo supiera. Cada palabra que leía lo consumía desde dentro. La iglesia parecía moverse a su alrededor, las sombras se estiraban y encogían, proyectando rostros que gritaban sin voz. Una voz grave y distante parecía resonar entre las paredes: el dolor es el lenguaje de la verdad. Santiago comprendió que la carta no solo hablaba, sino que elegía quién estaba listo para recibirla. Un sudor frío le cubría la frente, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Debía continuar. Y justo cuando pensó que no podría soportarlo más, un último fragmento apareció sobre sus manos. Una palabra que brillaba con luz roja y palpitante: mira lo que escondiste, mira lo que eres. Santiago supo que no había retorno. La carta quemaba, y él estaba destinado a arder con ella. Vi a los justos llorar, y a los pecadores reír mientras se condenaban. Santiago despertó con la sensación de que el mundo había cambiado durante la noche. Las calles de Santa Lucía ya no eran las mismas, cada mirada, cada gesto, estaba cargado de un juicio invisible que nadie podía ignorar. Isabela lo tomó del brazo y lo llevó a la plaza central. Allí, frente a ellos, aparecieron figuras que no pertenecían al presente, reflejos de las almas del pasado, proyectadas como hologramas de luz y sombra. Algunos rostros mostraban arrepentimiento, otros, una arrogancia cruel. Era como si la carta de Dios los hubiera expuesto a todos, revelando la verdad que ocultaban incluso a sí mismos. Esto es demasiado, murmuró Santiago. No puedo soportarlo. Pero Isabela lo miró con firmeza: debes verlo. Solo enfrentando la verdad puedes entender el mensaje de las lágrimas. Cada persona que pasaba por la plaza reaccionaba de manera diferente, unos caían de rodillas, sollozando, otros se reían, desafiando a algo que no podían comprender. Santiago comprendió que la carta no elegía a los buenos o malos, elegía a los que podían enfrentar la realidad de su propia alma. Cuando extendió la mano para tocar otra lágrima, ésta se transformó en un espejo líquido, mostrando un Santiago más joven, culpable de secretos que había enterrado hace años. Su reflejo lo acusaba, y una voz distante susurró: todo lo que escondiste será revelado, y todo lo que amas estará en peligro. Santiago comprendió que la visión no era solo para él, era un preludio de juicio, un mapa de destino que marcaría a toda la humanidad. Y la carta aún tenía muchas lágrimas por mostrar. Dios preguntaba con sus lágrimas: ¿elegirás salvar o destruir? Santiago se encontraba frente a un pedestal vacío, solo acompañado por Isabela y la sensación de que el aire mismo le exigía una respuesta. La carta estaba abierta sobre sus manos, y cada lágrima que leía ardía en su corazón con un fuego que no podía apagar. Isabela lo miró con ojos suplicantes. Cada elección tiene un precio, Santiago. No podemos ignorarlo. Lo que decidas cambiará todo, y a todos. El pueblo parecía contener el aliento. Las calles se llenaban de sombras inquietas, reflejos de decisiones pasadas y futuros posibles. Cada vez que Santiago pensaba en abrir la siguiente lágrima, sentía que una vida, tal vez muchas, dependía de su acción. Podía salvar a los inocentes,
Pero eso significaba que los culpables serían liberados para repetir sus errores. Podía destruir a quienes él consideraba peligrosos, pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si esa decisión arruinaba lo que aún podía salvar? Una lágrima cayó sobre la carta, expandiéndose en un río rojo que iluminó la sala con un brillo espectral. En su reflejo, Santiago vio cientos de rostros suplicando, acusándolo, confiando y temiendo. La voz de Dios susurró, clara como un trueno: el que teme perder, perderá. El que enfrenta el dolor, conocerá la verdad. Santiago cerró los ojos, respiró hondo y tomó una decisión que marcaría no solo su destino, sino el del mundo entero. El temblor de la carta lo recorrió como un relámpago, y por un instante, todo quedó en silencio. El juicio había comenzado, y no había vuelta atrás. Las lágrimas no eran consuelo, eran un juicio que nadie podía esquivar. Santiago abrió los ojos y vio que el cielo sobre Santa Lucía se había oscurecido, como si la ciudad entera estuviera atrapada entre dos mundos. Cada lágrima caída de la carta chispeaba en el aire, y cada chispa parecía elegir a quién tocar. Las calles se llenaron de caos silencioso. Algunos habitantes cayeron al suelo, gimiendo mientras recuerdos olvidados y culpas reprimidas los consumían desde dentro. Otros, llenos de arrogancia, comenzaron a reír sin razón, una risa que helaba la sangre y hacía temblar los huesos. Isabela sostuvo la mano de Santiago con fuerza. Esto es el juicio, Santiago. No solo tuyo, de todos. Sus ojos reflejaban la desesperación de alguien que ha visto demasiado. Santiago sintió que la carta se movía entre sus dedos, mostrando escenas de vidas enteras en segundos. Traiciones, pérdidas, secretos ocultos, y también destellos de bondad olvidada. Cada lágrima que tocaba quemaba y revelaba, dejando una marca indeleble en su alma. De repente, una voz profunda resonó desde ninguna parte y todas partes al mismo tiempo: he llorado por ustedes, y ahora verán lo que valen. Solo los que aceptan la verdad sobrevivirán. Un relámpago iluminó la plaza, y por un instante, Santiago vio a todos los habitantes reflejados en la carta. Sus rostros mostraban terror, arrepentimiento, y algo más que no podía comprender del todo. La carta no solo juzgaba, estaba reescribiendo el destino de cada uno. Santiago respiró hondo, sabiendo que lo que vendría a continuación cambiaría todo para siempre. Finalmente, la carta estaba completa, y todo lo que sabías era mentira. Santiago la sostuvo entre sus manos temblorosas, sintiendo el peso de siglos de secretos vertidos en lágrimas. Cada palabra brillaba con un fulgor espectral, como si el mismo Dios las hubiera escrito en el aire, respirando dentro de cada línea. Isabela se acercó, sus ojos reflejando miedo y asombro. Santiago, ahora entenderás lo que nadie se atrevió a contar. Mientras leía, el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las calles se alargaban y encogían, las casas parecían respirar, y los rostros de los habitantes se mezclaban con sombras de otros tiempos. La carta no solo mostraba culpas y virtudes, sino la esencia misma de cada alma, expuesta sin misericordia. Santiago vio escenas de traición, sacrificio, amor prohibido y perdón que jamás había imaginado. Comprendió que Dios no escribía para castigar, escribía para revelar la verdad, para mostrar que cada lágrima contenía un universo de decisiones y consecuencias. Pero entonces, un último fragmento brilló con fuerza roja: el mundo cambiará según la elección del lector. El que lea hasta el final llevará la carga del destino. Un viento sobrenatural recorrió la plaza, levantando hojas, polvo y recuerdos dispersos. Santiago sintió que la carta palpitaba en sus manos, viva, consciente, esperando su acción. La ciudad contuvo el aliento. La carta estaba completa, y ahora dependía de él decidir cómo terminaría la historia de Santa Lucía, y quizá, del mundo entero. Cada lágrima pedía un sacrificio que nadie quería hacer. Santiago sostuvo la carta completa y sintió un peso imposible sobre sus hombros, como si cada alma de Santa Lucía estuviera esperando su decisión.
El viento sobrenatural azotaba las calles, llevando consigo susurros de aquellos que ya no podían intervenir. Isabela lo miró con desesperación. Santiago, esto es más que una elección. Es la vida de todos. No hay vuelta atrás. El corazón de Santiago latía con fuerza, y cada lágrima en la carta brillaba como fuego líquido, pulsando con cada decisión posible. Podía salvar a los inocentes, pero los culpables quedarían libres para repetir sus errores. Podía destruir a los corruptos, pero entonces, ¿y si también borraba lo que aún era bueno? Cada opción ardía en su alma, y el dolor se convirtió en un grito silencioso que resonaba dentro de su cabeza. De repente, la carta palpitó y proyectó un mapa de destinos, rostros llorando, otros riendo, algunos desapareciendo en sombras que consumían todo. Una voz profunda, más cercana que nunca, dijo: el lector que decide, carga con el mundo. El que duda, lo pierde todo. Santiago cerró los ojos, respiró hondo y eligió. Cada lágrima explotó en luz roja y blanca, llenando la ciudad con un resplandor cegador. Cuando la luz se disipó, el silencio fue absoluto. Santa Lucía estaba cambiada, irreversible, y Santiago comprendió que el mundo nunca volvería a ser igual. A su lado, Isabela lo tomó de la mano. No había palabras, solo la certeza de que una elección había salvado, y condenado, al mismo tiempo. La carta ya no brillaba. Había cumplido su propósito. Después de todo, Dios cayó, y el mundo nunca volvió a ser igual. Santiago caminaba por las calles vacías de Santa Lucía, con la carta desaparecida y el recuerdo de cada lágrima grabado en su alma. Las sombras habían cambiado de lugar. Algunos edificios parecían respirar y los habitantes sobrevivientes miraban alrededor con ojos llenos de asombro y miedo. Nada estaba roto, pero nada era igual. Isabela permanecía a su lado, en silencio, mientras un viento cálido pero inquietante recorrió la plaza. No había palabras. La ciudad parecía contener el aliento, como si aguardara el próximo movimiento de un Dios que ya no hablaba. Santiago comprendió que lo que había hecho había salvado algunas vidas, condenado otras y revelado secretos que nadie más debía conocer. La carta había desaparecido, pero su eco permanecía en cada rincón, en los susurros del viento, en la mirada de los sobrevivientes, en los sueños inquietos que nadie podría olvidar. Al mirar hacia el horizonte, Santiago supo que la historia no había terminado. Dios cayó, pero sus lágrimas aún lloraban en silencio sobre el mundo. Y aquellos que las habían leído llevaban consigo el peso de lo eterno, la responsabilidad de conocer lo que nadie más podría enfrentar. El silencio de Dios no era ausencia. Era el principio de una nueva era, y nadie podía escapar de sus consecuencias.